Bueno, buenos días a todos nuevamente. Quiero pedirles que vengan por favor al libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 11, por favor. Estamos llegando ya a las últimas etapas de este libro de Daniel, y para el beneficio de aquellas personas que nos están visitando queremos hacer un breve, tal vez, resumen de lo que se ha revisado en estas semanas acerca del libro de Daniel. De pronto usted había escuchado en algún momento este libro o tal vez no. El libro de Daniel, pues básicamente es uno de los profetas mayores en la Escritura. Y Daniel como tal es una lectura muy interesante. Nos cuenta un periodo de la historia del pueblo de Israel en el cual ellos se encontraban en un exilio en Babilonia. Y cuando estudiamos la historia, no solamente la historia bíblica, sino también la historia de Babilonia como tal, nos damos cuenta que es maravilloso ver cómo la palabra de Dios se cumple. Y no solamente nos muestra cosas que son del futuro y nos da normas de vida, de conducta, nos enseña a vivir, sino que también en ciertos niveles es historia bien documentada, historia registrada. Y hoy vamos a verlo de una manera excepcional, creo, en el libro de Daniel, en el capítulo 11, donde nos muestra cosas que desde la perspectiva de Daniel, pues en su momento era un futuro, pero para nosotros ya se cumplieron. Y cabe mencionar tal vez un poco pues quién era este hombre. Decíamos que Daniel pues básicamente fue un profeta de los que se conocen como profetas mayores. Y al decir profetas mayores es porque hay pues otros que también por la extensión de lo que escribieron se les denomina de esta manera, y también por la importancia. Si bien el libro de Daniel pues son solamente 12 capítulos, el nivel de detalle, la precisión con la que entrega su mensaje, el alcance de lo que nos muestra es bien importante. Además de Daniel existen otros profetas mayores como Isaías, Ezequiel, Jeremías, etc. Pero el libro de Daniel como tal, que lo hemos estado estudiando durante estas últimas semanas y meses, nos muestra cosas bien relevantes para nuestro día. Es decir, nos da un panorama de cómo se supone que un hijo de Dios tiene que vivir en medio de tiempos de incertidumbre, en medio de momentos en los cuales hay cosas que están fuera de nuestro control, que están gobernando no solamente tal vez un país, sino el mundo entero. Y esa era la realidad de lo que estaba viviendo Israel en ese momento. Israel, si recordamos por un momento, pues básicamente fue un pueblo llamado para cumplir un propósito de parte de Dios. Pero Israel, antes de ser un pueblo, es decir, antes de constituirse como una nación, pues básicamente vino de una persona. Y esa persona fue Jacob. Y aún antes de Jacob había una promesa que era Abraham. Tal vez usted le ha escuchado, el hombre de la fe. Dios le entregó a Abraham una gran promesa, una promesa de hacer de su descendiente, de su simiente, bendición para todas las naciones. Y a lo que apuntaba Dios a través de esa promesa era que a través de Abraham, a futuro, de su simiente, en su descendencia, le iba a traer una persona que iba a marcar a toda la humanidad. A tal punto que hoy conocemos la historia como antes de Cristo y después de Cristo. Y cuando el Señor le da esta promesa a Abraham, pues después de Abraham viene su hijo Isaac, el hijo de la promesa, y después viene Jacob con 12 hijos que se constituyen en 12 tribus, y después este pueblo va a pasar por una serie de cosas, se constituye como una nación, y Dios bendice a Israel. Y dentro de la bendición que Dios le entrega a Israel, había algo que en Deuteronomio 28 y 29 se le conoce como las bendiciones y las maldiciones. Esas bendiciones, pues básicamente el alcance funcional, operativo que tenían era poder darle bienestar a Israel en diferentes aspectos, a nivel económico, a nivel agrícola, a nivel territorial, que Israel pudiese establecerse, tener una hegemonía en todo el territorio en el cual ellos estaban conquistando, que era Canaán. Las maldiciones, que son la otra parte o la contraparte más bien de las bendiciones, tenían un objetivo, que era recordarle a Israel que Dios es Dios, que si ellos en algún momento se apartaban de los mandamientos, de los lineamientos que Dios había entregado para que ellos viviesen, pues entonces esas maldiciones iban a venir en perjuicio de ellos, iban a impactar de la misma manera su agricultura, aún a nivel de salud, plagas
Y también había pues una amenaza de un exilio que vendría por medio de una nación más poderosa que ellos para atacarles, tomarlos y entonces llevarlos como exiliados a otra nación extranjera. Con el paso de los años, Israel comienza a trastabillar. Puntualmente, después del reinado de Salomón, Israel comienza a ser seducido por la idolatría. Y cuando esto ocurre, Israel incurre en este gran pecado que le va a costar aproximadamente 200, 300 años de un pecado recurrente de idolatría, con todos los pormenores que esto también traía. Y al cabo de ese periodo, esta amenaza que Dios le había hecho a Israel y que se la recordó muchas veces a través de estos hombres, los profetas, se cumple. Llegando una potencia en aquel entonces llamada Babilonia, que fue comenzada por un hombre llamado Nabopolázar, y esta gran potencia comienza a dominar toda la región de Siria, de Asia Menor, Egipto y alrededores, al punto que llegan a tomar a Israel. Y cuando toman a Israel, sale en escena pues este hombre que usted ha escuchado, que es Daniel, y también Nabucodonosor, que en aquel momento era pues el rey, el monarca que estaba al frente de Babilonia. Cuando Daniel entra en Babilonia, entra como un exiliado. Él no fue allí bajo ninguna posición tal vez de privilegio, sino que básicamente iba como esclavo, era un jovencito. Cuando él ingresa, y nos cuenta el relato bíblico que llegó también con un grupo de amigos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando Daniel llega a la provincia de Babilonia, pues se le da tal vez un trato, vamos a llamarle especial, abriendo y cerrando comillas, en el sentido que iban a pasar por un proceso de capacitación para servir en la corte del rey, pero seguían siendo esclavos. De hecho, nos cuenta la historia, y no lo hemos validado, pero nos dice que probablemente Daniel y sus amigos fueron también castrados, porque ellos iban a estar pues cerca del rey, y era algo normal que hacían los babilonios con aquellos pueblos que ellos conquistaban. ¿Cuál iba a ser la función de Daniel y de sus amigos al estar en Babilonia? Ellos iban a estar sirviendo al rey, iban a ser en un sentido diplomáticos, aunque ese rol se desarrolla más a futuro. Mas cuando ellos llegan a Babilonia, pasan por este proceso de capacitación e inducción de aproximadamente 3 años, en los cuales se les enseña todo lo que tenía que ver con esta nueva nación o con esta gran nación, desde el lenguaje, la economía, todo lo que tenía que ver con las artes que ellos tenían, etc. Aún sus nombres son cambiados. La razón por la cual ellos estaban allí pues era para poder ser puntos de contacto con todas aquellas naciones que Babilonia estaba conquistando. Decíamos que Babilonia era la potencia mundial y militar, obviamente, que en aquellos tiempos y hoy en día también la potencia pues tiene que ver mucho de la mano con el poderío militar que tienen. Cuando Babilonia tomaba un pueblo, entonces ellos necesitaban tener ese control de lo que habían conquistado, y les resultaba muy conveniente tener estas personas, las cuales, conociendo el territorio, conociendo la cultura y todos los demás aspectos relacionados a esos pueblos que se conquistaban, pues entonces estuviesen como esa capa intermedia que les iba a permitir a ellos tener una visibilidad de lo que estaba aconteciendo. Daniel, nos dice la palabra, y sus amigos, desde que ingresa a Babilonia, él propone en su corazón, nos dice el capítulo 1, no contaminarse con la comida del rey. Y eso es algo que desde las etapas tempranas del libro de Daniel comienza a transmitirnos a nosotros un mensaje. Y ese mensaje es que cuando el pueblo de Dios se guarda para el Señor en santidad, marca la diferencia. Dios se involucra con ellos. Daniel no fue el único de la nación de Israel que llegó al pueblo de Babilonia, pero sí nos muestra que él tomó una decisión particular, y fue guardarse para Dios. Una decisión que bien no necesariamente tenía que tomar, él pudo haber hecho cualquier otra cosa, pero estando allí, a la hora de Daniel tomar esta gran decisión, podemos ver líneas más adelante que entonces hay una respuesta de parte de Dios hacia Daniel. Y esa respuesta de parte de Dios tiene que ver con que Él les entrega a ellos sabiduría. Dice que en toda ciencia y toda letra, pero a este Daniel le da sabiduría en asuntos espirituales, en interpretación de sueños, de visiones y también de aspectos relacionados a la Escritura. Y Dios va a utilizar esto en la vida de Daniel, y vamos a llamarle también el ministerio de Daniel, para que este muchacho, que después se va a convertir en un hombre, y en el capítulo 2 ya vamos a verlo como un anciano, tuviese una influencia muy importante en lo que estaba aconteciendo en estos imperios, en lo que acontecía en Israel, y que también su oración pudiese marcar
aspectos que iban a influir sobre principalmente esta nación y sobre nosotros hoy, a partir de lo que Dios le iba a revelar a Daniel. Pero entonces vemos un poco, cuando revisamos esto, que pues el autor sabemos que es el profeta Daniel, y este libro nos permite a nosotros tener, hay 5 temas importantes que dirigen este libro, pero el principal en el cual nos hemos enfocado es este Dios que está en control de todas las cosas y de la historia. ¿Y por qué decimos de la historia? Porque Daniel, a la hora de llegar a Babilonia, decíamos que pues Babilonia fue la nación que tomó el control en ese momento de Israel. Pero Dios comienza a mostrarle, no solamente a Daniel, sino primeramente a Nabucodonosor, cómo iban a haber transiciones de poder. Y esas transiciones Dios le muestra primordialmente a Daniel 4 reinados. Le muestra primero a Babilonia, segundo le muestra a los medos y a los persas, que era un imperio confederado, continuando después por Grecia, para último mostrarle a Roma. Y en los capítulos más adelante Dios va a utilizar, del capítulo 6 en adelante, ya no va a ser una historia en una secuencia, sino que del capítulo 7 en adelante lo que nos vamos a encontrar es un lenguaje simbólico y profético en el cual Dios le muestra a Daniel el futuro de estos reinos. Pero puntualmente, del capítulo 10 en adelante, que es una sola unidad, es un solo bloque, Dios le va a hablar a Daniel de lo que van a ser las 2 potencias del medio de estas 4, es decir, Medo-Persa y Grecia. Y la razón por la cual Dios le va a hablar específicamente de Medo-Persa y Grecia es porque esos eran los reinos que en el contexto histórico de Daniel estaban más cercanos. Ya había pasado a la altura del capítulo 11 Babilonia, y teníamos ahora Medo-Persa que estaba gobernando, más iba a ingresar Grecia para tener una influencia. Y cada uno de estos imperios tenía obviamente una influencia en la nación de Israel en diferentes momentos. Y por esta razón, pues Dios los pone en la visibilidad de Israel para que ellos puedan enterarse de lo que iba a acontecer. Entonces, el capítulo 11 de Daniel tiene la siguiente estructura, la cual quisiera que le presten atención para que podamos entender un poco cómo es que este mensaje es entregado. Y cuando hablamos de estructura nos referimos al texto como tal. Del versículo 1, más bien del versículo 2 al 35, tenemos historia bíblica bien documentada, y no solamente bíblica, sino Babilonia, Medo-Persa, Grecia y un poco de Roma, de lo que es el versículo 2 al 35. Luego del versículo 36 en adelante ya se nos va a hablar de aspectos futuros. Recordemos algo que decíamos antes, desde la perspectiva de Daniel, todo esto que él estaba escuchando, y abro un paréntesis aquí, ¿escuchando de quién? Alguien podría preguntarse, escuchando del profeta, del ángel Gabriel. Si recordamos, y los que necesitan escucharlo, hace 15 días se predicó sobre el capítulo 10. El capítulo 10 y hasta el 12 es toda una unidad, es un bloque de un mensaje que el ángel Gabriel le está comunicando a Daniel. Todo el capítulo 10 fue simplemente una preparación espiritual para que Daniel recibiera este mensaje. Cierro el paréntesis. Del versículo 2 en adelante se le está hablando cosas que para Daniel eran futuro, es decir, cosas que iban a acontecer desde donde él estaba en ese momento, que era en Medo-Persa, y el imperio griego que iba a venir. Esta transición y las guerras que iba a haber entre estos 2 imperios, el ángel Gabriel se las va a comunicar, le va a dar un anticipo de todas estas cosas con un nivel de precisión impresionante. Y después del versículo 36 en adelante le va a mostrar cosas también del futuro desde la perspectiva de Daniel. Desde nuestra perspectiva, lo que está del 2 al 35 ya es historia. Esto se cumplió, está registrado, está documentado, lo podemos ver a través de los libros del historiador Josefo, la historia de cada uno de estos pueblos, contrarrestándolo con lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, el mensaje de hoy vamos a tener un enfoque en la parte histórica, también vamos a revisar un poco la parte profética, para luego enfocarnos en lo que este mensaje nos transmite a nosotros hoy. Y cuando decimos que nos transmite algo es porque la palabra de Dios siempre tiene algo que decir. Recordemos que Pablo nos dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir al hombre de Dios en justicia. Y cuando dice toda la escritura se refiere a toda la palabra, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, en cada uno de ellos hay verdades, hay símbolos, hay sombras, hay aspectos importantes que los hijos de Dios tenemos que tener en cuenta.
Pues bien, vamos a ver el versículo 2 y la razón por la cual arrancamos del versículo 2 es porque hasta el versículo 1 acaba las palabras de lo que el ángel Gabriel le estaba diciendo a Daniel que iba a acontecer luego de que él fuese a pelear nuevamente con el principado de Grecia. Entonces en el versículo 2 ya arranca el mensaje propiamente y dice lo siguiente: ahora te daré a conocer la verdad. Todavía habrá 3 reyes en Persia y hasta un cuarto rey, el cual llegará a ser más rico que los otros 3. Cuando sienta que sus riquezas le dan poder, invitará a todos ellos a levantarse contra el reino de Grecia. Luego se levantará un rey muy valiente, el cual ejercerá su dominio haciendo gala de poder e implantando su voluntad. Pero en cuanto se levante su reino, se dividirá y se esparcirá por los 4 vientos del cielo, pero no entre sus descendientes, ni con el mismo dominio que antes ejerció, porque su reino será arrancado de raíz y entregado a otros fuera de ellos. Bien, cuando leemos el capítulo 11 y toda esta sección que estamos leyendo, el nivel de precisión con el cual Daniel va a hablar, o que el ángel Gabriel le comunica a Daniel más bien sería, nos podemos dar cuenta de entrada que no se está hablando de algo simbólico, aquí se está hablando de cosas totalmente precisas. Y es asombroso cuando se revisa la historia y revisamos esa historia versus lo que el ángel Gabriel le estaba comunicando a Daniel acá, cómo hay una relación total entre los acontecimientos de estos reinados. Es, en cierto sentido, a la hora de leerlo también parece como una novela por las cosas que se detallan y que vamos a estar viendo, pero nos lleva también a nosotros a darnos cuenta de la maravilla que es la palabra de Dios, cómo ella es veraz, cómo podemos confiar en la palabra, cómo las palabras del Maestro Jesucristo cuando dijo cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, para nosotros verdaderamente tienen que animarnos a creer en ella y nunca jamás dudar. ¿De qué estábamos hablando entonces acá en este primer versículo 2? ¿A qué se refiere el ángel Gabriel? Bien, decíamos que el contexto histórico de Daniel a la hora de recibir este mensaje era que él se encontraba en Medo Persa y el ángel Gabriel viene para darle este mensaje, pero de camino había una potencia que ya estaba ganando la atención en esta región y era Grecia. Grecia estaba creciendo. En el reinado en el cual Daniel se encontraba entonces, pues estaba Ciro. Y este ángel le está diciendo a Daniel que después de Ciro, el persa, iba a haber 4 reyes más. Le habla puntualmente que el cuarto rey de estos va a ser el más rico. Y ese rey al cual él se refiere en la historia medo-persa se le conoce como Jerjes. En la Biblia también se hace referencia a él. Este hombre es Asuero, es el rey que nos cuenta el relato de Esther. Fue el más rico de estos reyes persas. Seguido de esto, el ángel pasa a darle visibilidad a Daniel con respecto a lo que está aconteciendo en Grecia y le dice que se va a levantar un rey muy valiente. Y este rey, pues todos los historiadores lo ubican perfectamente con Alejandro el Magno, ¿verdad? Alejandro Magno. Y este hombre verdaderamente fue impresionante la campaña militar que él llevó. Murió joven, murió aproximadamente entre los 30 y los 32 años y luego de su muerte nos habla aquí el ángel Gabriel, pero también Daniel en capítulos antes, del 7 en adelante, cuando nos habla de las bestias, que es como un leopardo, y del cuerno pequeño, se refiere a él de diferentes maneras. Este hombre, cuando él muere, pues tiene unos hijos, pero ninguno de sus hijos viene a tomar el poder, sino que se levantan un grupo de generales que él tenía, que habían 4 primordiales, que son llamados los diádocos, que no son otra cosa que generales importantes. Y estos hombres se dividen todo el territorio que Grecia toma conquistando Medo-Persa y todo lo que ya tenía. Esos 4 territorios son puntualmente Macedonia y Grecia, los cuales estaban a cargo de un diádoco o un general llamado Casandro. Estaba Tracia y Asia Menor, los cuales iban a tomar Lisímaco. Estaba Medio Oriente y estaba Egipto y Palestina, que aquí en este relato son los que van a tomar pues, el protagonismo, los cuales estaban al cargo de Seleuco y Ptolomeo. La labor de Alejandro Magno fue importante a nivel histórico y bíblico también, porque si bien él conquistó, además de esa conquista territorial que él hizo, él tuvo otra conquista, que fue una conquista intelectual, impartiendo todo el helenismo y la cultura griega que ellos tenían en aquel entonces.
Luego de que estos diádocos se reparten los terrenos, decíamos que 2 de ellos van a tomar la preponderancia, no solo en el relato bíblico, sino también a nivel histórico y territorial en lo que estaba aconteciendo. Estos son los Seleucidas y los Ptolomeos. ¿Dónde estaban ellos ubicados? Cuando venimos al versículo 5 hasta el versículo 20, continuando, nos va a hablar la palabra de Dios con respecto a el título que lleva este capítulo, que son los reyes del norte y los reyes del sur. Los reyes del norte, cuando hablamos los reyes del norte, alguien podría pensar, bueno, ¿del norte de dónde? Del norte desde la perspectiva de Israel, y el sur también, ¿verdad? Los reyes del norte son los Seleucidas y tienen que ver con Egipto, y los reyes del sur son los Ptolomeos. Estos reinados constantemente iban a estar en una batalla, y lo que acontecía era que Israel estaba en el centro, es decir, Israel estaba acá, en el sur estaban los Ptolomeos y en el norte estaban los Seleucidas. Y cada vez que estos reinos colapsaban y tenían pues contienda, muchas veces tenían que pasar a través de Israel, y también el que estaba en ese momento dominante, porque fue una batalla de más de un siglo, el que estaba ganando la batalla en ese tiempo también usualmente tenía el control de Israel. ¿Qué ocurre aquí? Entonces, pues cada uno de estos imperios también Dios los pone en visibilidad, porque ellos en su momento intentaron destruir Israel. En su momento los persas, cuando recordemos en el complot de Amán en Esther, ellos intentaron barrer la nación de Israel, y luego también los griegos durante el reinado de Antíoco Epifanes, que vamos a ver más adelante, ellos también dice que atacaron Israel, y los que no renunciaran a su fe para absorber el sincretismo que ellos tenían, entonces los mataban. Y pues Dios los coloca en la visibilidad de Daniel para aquel entonces y para el pueblo de Israel por varias razones, pero entre ellas que se dieran cuenta que las cosas iban a, necesariamente cuando ellos salían y se colocaban nuevamente en Jerusalén, no iba a ser tal vez todo nuevamente un camino de rosas, sino que iba a haber crisis mundiales. Y esa es una de las razones por las cuales este libro y la palabra de Dios, pero este libro en particular y la profecía bíblica, para nosotros como iglesia es sumamente relevante, porque nos enseña que nuestro Dios no nos engaña. Nuestro Dios nos ha mostrado la historia tal cual, anunció lo que se iba a cumplir, lo que va a cumplirse también, y nosotros tenemos que comprender cuál es el rol que jugamos en medio de estas crisis mundiales que se están viviendo, estos tiempos de inestabilidad que vemos que están aconteciendo en las naciones, en la economía, en la salud de muchos pueblos, las guerras, los principios de guerra, los rumores que nosotros escuchamos. No son cosas que estén desconectadas de nosotros, ni de la palabra, ni de la espiritualidad que se supone que nosotros tenemos y con la cual tenemos que comprender las cosas que se están dando. El Señor nos prepara aquí, nos da un rango de visibilidad para que podamos entender que estas son cosas que Él ya había hablado y que el pueblo de Dios tiene un rol en medio de todo esto. Podemos ver también aquí que va a haber momentos, o entre ellos hubo momentos o periodos de paz, pero también nuevamente se reactivaban periodos de guerra, y esto va a volver a acontecer. Vamos a verlo más adelante. Se va a volver a reactivar esta vieja rencilla, y va a salir entonces un hombre que va a cumplir un papel protagónico, que hemos hablado de él en entregas anteriores, que tiene que ver con el anticristo. Obviamente él va a reactivar esta vieja rencilla de los reyes del norte y del sur, para entonces que se cumpla todo lo que la historia la palabra de Dios ha anticipado que va a ocurrir con la historia en la profecía, ¿verdad? En el versículo 6, vamos a continuar con el relato, se nos dice lo siguiente: al cabo de algunos años hará una alianza, la hija del rey del sur se casará con el rey del norte y se hará la paz, pero ella no podrá mantener su fuerza, ni él podrá permanecer en el poder, sino que ella será traicionada junto con su hijo y los que la acompañaron, y con los que en ese tiempo estaban en su parte. Pero de sus raíces surgirá un renuevo, uno de sus descendientes, y ocupará el trono. Con su ejército atacará al rey del norte y tomará la fortaleza, y luego de vencerlo hará con él lo que se le antoje. Hasta se llevará a Egipto sus dioses e imágenes fundidas, lo mismo que sus objetos preciosos de plata y de oro, y durante muchos años se mantendrá en contra del rey del norte. Luego incursionará en el territorio del rey del sur, y entonces volverá a su país. Bien, ¿qué vemos acá?
Acá, como decíamos hace unos minutos, son cosas que desde la perspectiva de Daniel eran profecía, eran cosas a futuro, pero ya desde nuestros días son simple historia registrada y documentada. Y para nosotros poder pues tener un poco de asociación entre lo que la palabra de Dios nos entrega y la historia, quise colocar aquí un poco de lo que los libros y los anales de la historia registran al respecto de esto. Cuando se nos habla de esta alianza, que nos dice el versículo 6, que dice: a los cabos de algunos años habrá una alianza, y que la hija del rey del sur se casará, pues esto básicamente aconteció en el 250 antes de Cristo. ¿Cómo? Bueno, los egipcios y los sirios, había un rey en aquel entonces. Recordemos que tenemos a los Ptolomeos y tenemos a los Seleucidas. Los Ptolomeos del lado de Egipto y los Seleucidas del lado del sur. Ptolomeo II el de Egipto, él toma a su hija llamada Berenice y la entrega al rey de Siria, es decir, Antíoco II. Al nieto de él, y la razón por la cual él la entrega es para que el hijo que ellos iban a tener pues básicamente gobernara en Siria. Egipto en ese momento era el que estaba en hegemonía. Entonces el rey de Egipto toma a su hija, se la entrega al nieto del rey de Siria para que el hijo de ellos gobierne sobre ambos territorios. Intentan hacer una alianza, pero este hombre, Ptolomeo, le da una condición a Antíoco, y es que él tenía que divorciarse de su esposa, que se llamaba la Odisea. Y él lo hace, pero esto ocasiona tal molestia en la Odisea que entonces cuando Ptolomeo, el rey de Egipto, muere, este hombre Antíoco vuelve a casarse con esta mujer, pero ella pues todavía estaba resentida, necesitaba sanidad interior, diríamos. No, con toda razón estaba bien molesta, pero su molestia la llevó a algo bien grave. Ella pues básicamente envenena a su esposo, Antíoco II, mata a la hija que le había dado Ptolomeo, y también al hijo que ellos tenían, y todo el séquito de este hombre, tal cual lo acabamos de leer, exactamente igual. Ella los mata, y simultáneamente en Egipto ya se estaba levantando el próximo rey, que era pues Ptolomeo III, el hermano de la hija del rey que había sido entregada. Y cuando él se entera de esto, pues entonces él ataca a Siria y mata a la Odisea. Y estas guerras continúan por aproximadamente 60 años. Luego, al cabo de este tiempo, el rey de Siria intenta lo mismo, es decir, él toma a su hija, Cleopatra, pero esta Cleopatra no es la famosa de las películas, la que era el consorte de Julio César y demás, sino la famosa es Cleopatra 7, esta es Cleopatra 1. Él toma a su hija Cleopatra, la entrega, pero lo que pasa es que esta Cleopatra sí se enamora de su esposo, y lo vemos en el versículo 17, dice: después se preparará para venir con todas las fuerzas de su reino y hará un pacto con el rey del sur, y para destruirlo le dará como esposa a una de sus hijas, pero no logrará vencerlo. Se dirigirá entonces a los países de las costas y a muchos los conquistará, pero un príncipe pondrá fin a su afrenta y hasta logrará revertir sobre él esa afrenta. Cuando Cleopatra se enamora de él, pues lo traiciona, y entonces pues no se cumple lo que este rey estaba planeando. De este conflicto emerge una figura, hijo de ellos con la evolución del tiempo en Siria, de un hombre que se llama en la historia Antíoco IV, o se le denomina también Antíoco Epífanes. Es un sirio, y este hombre pues básicamente en la palabra es representado como el cuerno pequeño, que veíamos hace unas semanas en el capítulo 8. Este hombre refleja muy bien el prototipo de anticristo. Recordemos que la palabra de Dios nos habla que ha habido muchos anticristos y que el espíritu de anticristo ya está en operación. Y este hombre refleja esto. Más adelante vamos a ver de una manera muy interesante cómo la palabra toma un giro para pasar de la historia a la profecía y utilizar esta figura de Antíoco Epífanes para hablarnos del príncipe, ¿verdad? O aquel hombre, el inicuo, le llama la palabra, que va a estar más adelante en el futuro, ¿verdad? Gobernando sobre el mundo en lo que nosotros conocemos como la gran tribulación, y todo el rol que este hombre va a desempeñar, cómo lleva una relación exacta con lo que este hombre utilizó, es decir, con lo que este hombre hizo en el tiempo de su campaña política, cómo era expansionista, cómo era sincretista, cómo era de una manera muy astuto y muy hábil para hacer todo lo que llegó a hacer. Pero entonces se nos presenta del versículo 21 al 35 todo lo que tiene que ver con la campaña de Antíoco
Epífanes. Él fue el rey del Siria. Por esa razón, muchas veces cuando se habla del anticristo se le denomina el sirio, porque él viene de este territorio. Y nos habla el versículo 29 lo siguiente, dice: en el momento señalado, este rey volverá al sur, aunque este último ataque no será como el primero, porque las naves de Quitín lo atacarán y lo humillarán, aunque él en su enojo se volverá contra el pacto santo y hará lo que se le antoje, pero se mostrará amable con los que abandonen el santo pacto. Sus tropas se dedicarán a profanar el santuario y la fortaleza y suspenderán el sacrificio continuo, y en su lugar pondrán la abominación desoladora. Palabra clave o frase clave que vemos en el libro de Daniel y que será retomada después por el Maestro, nuestro Mesías, Jesucristo, más adelante. Bien, este hombre Antíoco Epífanes, él comienza su campaña política en el 170 antes de Jesucristo, y él guía su ejército a Alejandría para atacar a Egipto. Pero ocurre algo, y es que en aquel momento el rey de Egipto se entera de esta campaña política y de este ataque inminente por parte de Antíoco Epífanes. Entonces él pide ayuda a lo que iba a ser una potencia que en ese momento ya estaba emergiendo, tal cual lo había anunciado el ángel Gabriel y se lo había mostrado Daniel años antes. Roma ya estaba en ese momento llamando la atención, era un imperio muy importante que iba a vencerlos. Y a la hora de él pedir este apoyo, entonces Roma responde y envía un comandante romano llamado Popilio. Este hombre llega a Alejandría aproximadamente, dice la historia, 4 a 6 kilómetros antes de que Antíoco Epífanes ingrese. Y cuando esto ocurre, entonces este comandante romano, Popilio, le muestra una carta a Antíoco Epífanes en el cual está dando una orden para que él retroceda de parte del Senado romano. Y Antíoco en ese momento, cuenta, la historia es muy interesante aquí, dice que él le dice que lo va a considerar. Entonces este hombre Popilio toma su espada, se acerca donde está Antíoco Epífanes y dice que hace un círculo alrededor de él. Y le dice: decida antes de salirse del círculo. Entonces Antíoco Epífanes dice que él aparentemente decide retirarse, que dice que lo va a considerar, y él se devuelve. Y cuando se devuelve y va de camino, en su enojo, él cambia de parecer y decide entonces atacar a Jerusalén. Y se cumple lo que leíamos antes del versículo 29 al 31. Cuando él ataca a Jerusalén por la alianza que en ese momento había con Egipto, pues mata aproximadamente 80,000 judíos, especialmente aquellos que no decidan abandonar su fe. Y primero mata a un cerdo y en el templo mata a un cerdo. Es un escenario impresionante que narra la historia acá. Él mata a un cerdo en el mero templo, lo profana y coloca una estatua de Zeus en el templo. Esto es a lo que el ángel Gabriel se refiere como la abominación desoladora. Aquí estamos hablando de historia, lo que acabamos de leer del versículo 31, que dice que colocará la abominación desoladora en el templo. Pero usted ha escuchado cómo en el Nuevo Pacto el Maestro Jesucristo se refiere con estas palabras diciendo: y cuando vean la abominación desoladora a la cual se refiere el profeta Daniel, entonces, y vamos a abordar esto en unos minutos. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa en este momento? Porque hay una extensión aquí de lo que fue historia. Hay dos cumplimientos, uno histórico y uno profético que va a acontecer después. La Escritura en muchas ocasiones utiliza esta figura, un cumplimiento doble. Primero se cumplió en Israel tal cual a través de Antíoco Epífanes, y más adelante se va a cumplir en la función que va a realizar el anticristo, que es lo que sigue en los versículos del versículo 36 en adelante. ¿Cómo se va a dar esto? Bien, hace algunas semanas hablamos sobre la semana 70 de Daniel y cómo hay 70 semanas, le había comunicado el ángel Gabriel a Daniel. Y sobre esas 70 semanas, básicamente lo que está implícito es cómo se va a desenvolver la historia hacia el futuro. Él le habló que las primeras 7 semanas tenía que ver con la restauración de Jerusalén. Las siguientes 62 tenían que ver con el ungimiento del Mesías. Y luego le habla con respecto al Evangelio y lo que va a ser la semana 70. Bien, ¿cómo se relaciona la semana 70 y las 70 semanas? ¿Por qué lo colocamos en este momento en la discusión? Pues porque lo que acabamos de ver justamente se encaja sobre esa visión que Gabriel le había entregado al profeta Daniel. Si vemos el diagrama que acabo de colocar arriba, es el capítulo 11 de Daniel.
Y hablábamos que la parte que usted está viendo donde dice historia, los versículos 2 al 35, esto tiene una relación uno a uno y está emplazado en las 69 semanas, ¿verdad? Las primeras 69, eso es historia, eso ya se cumplió. El tiempo presente en el cual nosotros nos encontramos hoy, que es la era de la gracia, la era del evangelio, es el momento en el cual estamos en ese Pentecostés, en ese tiempo de ir a los campos a llevar la semilla, a ser los obreros del Señor, que predicamos la palabra del Señor para que se cumpla lo que Dios ha dicho. Y luego lo que va a seguir, que es del versículo 36 en adelante, que vamos a abordar en este momento, tiene que ver con lo que va a acontecer en la semana 70, es decir, esos 7 años post-arrebatamiento, cuando el Señor venga por su iglesia, nos tome, va a haber un periodo de 7 años, dividido en 2 partes, 3.5 y 3.5 años, en los cuales esta figura del anticristo va a ejercer un rol pues bien importante y que también el Señor le va a poner un fin. Y qué lindo, porque la palabra de Dios nos habla como Él, si bien le va a permitir Dios que haga ciertas cosas, va a llegar el momento en el cual nos dice en Apocalipsis que el Señor Jesucristo con la espada de su boca dice que lo va a cortar. Y no tendremos nosotros que mover ni un dedo. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos y el Señor lo va a terminar. Pero entonces veamos el texto que nos compete aquí en el versículo 36. Dice lo siguiente. El rey, aquí refiriéndose al antimesías, hará todo lo que quiera. Y tanta será su soberbia que se creerá más grande que cualquier dios. Hablará con insolencia contra el Dios de los dioses y tendrá éxito mientras la ira de Dios no llegue a su límite, porque lo que ha sido determinado se cumplirá. Será tal su soberbia que no mostrará ningún respeto por los dioses de sus padres, ni por los dioses de sus mujeres, ni por ningún otro dios, porque se creerá mayor que todos. Bien. Como decíamos hace unos segundos, de quien se nos está hablando aquí es del anticristo, del antimesías. Pero tal vez usted está escuchando este mensaje por primera vez o tal vez no sabe de dónde viene esta figura o quién es el anticristo. Bueno, Daniel lo describe en 2 partes, no solamente acá, sino también en el capítulo 7, el versículo 8 y en el 9, cuando está hablando del cuerno pequeño y toda la descripción que él hace de ese príncipe que vendría con un pueblo. Bueno, aquí está refiriéndose al antimesías. También hay 4 partes en la escritura ya en el Nuevo Testamento en las cuales se refiere a él. Una de ellas es Primera de Juan, en el capítulo 2 y el versículo 18. Dice así: hijitos, han llegado los últimos tiempos. Aquí nos está hablando a la iglesia actual, contemporánea. Y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Se nos dice entonces acá que ese mismo espíritu ya se ha manifestado. Nótese que la palabra de Dios está hablando y dice: han surgido muchos anticristos y este es el último tiempo. Ha habido muchos anticristos. ¿Y cómo sabemos nosotros que esta parte de este texto del versículo 36 en adelante se refiere a la historia? Porque lo que se narra de ahí en adelante, ningún otro líder mundial, ningún otro capitán, ningún otro monarca en la historia, ninguna figura ha hecho lo que aquí se describe que va a hacer, más las cosas que él hace, dice, contra el pueblo. Entonces aquí se está hablando muy claramente de esta figura del antimesías. Nos dice luego el versículo 36, dice que hará todo lo que quiera, ¿verdad? Y que su soberbia será tan grande. Veamos características de él. Primero veamos el tiempo. Es decir, ¿cuándo el anticristo va a surgir? Vamos a hablar de algunas características del anticristo. ¿Cuándo va a surgir? Dice que va a hacer todo lo que quiera, que su soberbia va a ser muy grande, más que cualquier otro, que hablará con insolencia contra el Dios de los dioses, y luego nos da un marcador de tiempo. Dice, mientras la ira de Dios no llegue a su fin. Esa frase tiene resonancia en el Nuevo Testamento con cuando Pablo nos habla y nos dice que hasta que entre el número de los gentiles. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de que este espacio en el cual nosotros estamos viviendo desde la muerte del Mesías en adelante se le denomina, muchos lo han denominado como el tiempo de la gracia, la era de la iglesia. Es un tiempo único en la historia en el cual el Señor abrió la salvación, abrió la capacidad de ingresar en el pacto que Él había dado a Abraham para alcanzar salvación en miras a una eternidad,
para obtener las promesas del Señor, para restaurar aquello que el pecado había roto por causa de la caída de Adán y Eva. Este tiempo en el cual usted y yo estamos, pues básicamente es un espacio que el Señor nos da para que nosotros podamos acercarnos a Él, conocerle como el Salvador y entonces vivir vidas que verdaderamente cumplan con un propósito. Pero ese propósito no es un propósito humano, es aquello a lo cual Dios nos ha llamado a nosotros. Y de pronto, si usted está escuchando este mensaje hoy, es la primera vez que ingresa, le damos la bienvenida de paso. Pero lo que queremos abrir acá en este, tal vez paréntesis de lo que estamos mencionando de este texto, es que hay una salvación y que hay una eternidad, la cual nosotros tenemos que escoger, y la capacidad de poder escoger nos fue dada por el Mesías a la hora del morir en ese madero, el único que podía cumplir con las condiciones del justo, de ser nuestra Pascua, nuestro Cordero Pascual, de ser esa primicia de Dios que nos da a nosotros la puerta de entrada para poder caminar con Él. El único que puede perdonar los pecados cometidos contra Dios es ese Mesías Jesucristo, por el cual nosotros tenemos que optar. Esa ira de Dios, que nos dice la palabra que hasta que no llegue a su fin, cuando esa ira de Dios llegue a su fin, entonces va a haber una serie de juicios todavía muchísimo más fuertes de lo que nosotros estamos viendo hoy en día en la humanidad acontecer. Y esos juicios vienen sobre la humanidad. Pero aquellos que han decidido entregar sus vidas al Señor y vivir para Él, dice que habrá un acontecimiento que es el arrebatamiento, en el cual seremos tomados con el Señor y estaremos delante de su presencia, y luego se desencadenarán otras cosas que vamos a ver en otras entregas. Lo que quiero decir con esto es ese paréntesis en el cual nos encontramos, que tiene que ver con este periodo hasta que la ira de Dios llegue a su fin. Tenemos que aprovecharlo para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, para predicar, para llevar el evangelio. La palabra de Dios nos dice que los campos ya están listos, que los obreros no son muchos, y que tenemos que responder a lo que Él nos ha mandado, y también vivir vidas que agraden al Señor. No comprometer la santidad, no comprometer el estilo de vida en el cual Dios nos ha llamado que tenemos que vivir. Continuando entonces con lo que estamos viendo acá y las características del anticristo, vemos que hay un tiempo en el cual este hombre va a desempeñar. Nos habla también de su temperamento. Pero quiero hacer aquí primero quiero poner un énfasis con respecto al tiempo, y es las palabras de Jesucristo. Porque cuando el maestro nos habla en Mateo 24, él retoma las palabras de Daniel. Recordemos que Antíoco Epífanes cometió la abominación desoladora, un cumplimiento ya histórico, pero Jesús dice lo siguiente en Mateo 24, 15, dice: por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, los que estén en Judea huyan a los montes. Pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. A lo que Jesús está hablando acá es a ese cumplimiento que falta de la abominación desoladora que lo va a llevar a cabo el antimesías. Daniel lo vio y se cumplió en Antíoco Epífanes, y aquí Jesús lo retoma y nos dice que esto va a acontecer. Y va de la mano con Apocalipsis de los capítulos 6 hasta el 18 en adelante. Veamos ahora entonces un poco del temperamento de este hombre, el anticristo. ¿Cómo va a ser? El versículo 37 del capítulo 11 de Daniel dice: será tal su soberbia que no mostrará ningún respeto por los dioses de sus padres, ni por los dioses de sus mujeres, ni por ningún otro dios, porque se creerá mayor que todos ellos. En cambio honrará al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, y lo honrará con oro y plata, y con piedras preciosas y con objetos muy costosos. Con la ayuda de un Dios ajeno, tomará las fortalezas más inexpugnables, colmará de honores a los que le reconozcan, y repartirá la tierra a cambio de dinero. Versículo 40. Cuando llegue el momento del fin, el rey del sur luchará contra el rey del norte, y éste se levantará contra aquel como una tempestad, como carros de guerra y gente de a caballo, y con muchas naves, y lo atacará por tierra y lo arrasará como una inundación. Bien, de pronto no sabemos el nombre del anticristo, pero aquí nos están dando características bien claves con respecto a él. Ya vimos un poco su temperamento, el tiempo en el cual él va a desempeñar las cosas.
nos habla que será un hombre que no tendrá respeto por nada, dice que será tal su soberbia que no mostrará ningún respeto. Podemos ver también por las campañas y cómo él lo hace, que va a ser un líder carismático, ambicioso, egocentrista, con tendencias expansionistas, arrogante. Se va a presentar en su momento tratando de realizar una alianza de paz, como lo hizo Antíoco Epífanes en su momento, y no reconocerá al Dios del cielo. De hecho, podemos ver que va a tener afinidades con el secularismo para poder integrar todas las cosas, con el humanismo también, porque jamás va a contemplar al Señor. La esencia del pecado obviamente va a estar en él, poniendo el pensamiento del ser humano antes que el pensamiento de Dios. Y cuando nos habla de la abominación desoladora a Jesucristo, nos dice que cuando vean la abominación desoladora acontecer, pues podríamos preguntarnos, ¿de qué se trata esta nueva abominación desoladora? El apóstol Pablo la describe en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Él dice lo siguiente: porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver que cuando esta figura aparezca como este líder de paz, necesariamente dentro de sus intereses va a ser el poder establecer un acuerdo en el cual estos reyes del norte y Siria puedan llegar a establecer una paz entre comillas, con todo lo que tiene que ver con esta tensión que hay en Medio Oriente con respecto a Israel. Y si usted revisa la historia de los últimos 100 años, nos damos cuenta cómo este viejo conflicto que estuvo entre los reyes del norte y el sur hoy está a flor de piel. Ya es algo que está cristalizado y el escenario simplemente está tomando el lugar que la palabra de Dios ha dicho para que aparezca esta figura, en la cual él puede establecer esta falsa paz aparente, y entonces de un momento a otro se reactive esa vieja rencilla entre los reyes del norte y del sur, llevándonos ¿a dónde? Llevándonos al Armagedón, que es lo que describe desde la perspectiva ya más adelante el apóstol Juan en Apocalipsis, cuando nos muestra esta batalla que se va a dar, y justamente va a ser en el Valle de Megiddo, donde está Israel, donde usualmente estas batallas pues tomaban lugar. ¿Cómo sabemos estas cosas? Nos habla del territorio en los versículos 39 en adelante. Dice: con la ayuda de un Dios ajeno tomará las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que lo reconozcan y repartirá la tierra a cambio de dinero. El 41 dice: invadirá la tierra gloriosa. Aquí se refiere a Jerusalén. Y muchas provincias serán conquistadas. Aunque Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón, es decir, Jordania de hoy en día, lograrán escapar. Extenderá su mano contra muchos países y ni Egipto podrá librarse de él. Se apoderará de los tesoros y plata de Egipto y de todos sus objetos preciosos, y luego se apoderará de las riquezas de Libia y de Etiopía, es decir, Sudán hoy en día. Nos habla de Medio Oriente, y usted y yo podemos ver las noticias y darnos cuenta pues cómo han estado las cosas en los últimos años y hacia dónde esto pues obviamente está apuntando. El versículo 45 ahora dice: plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y al decir mares aquí se refiere al Mediterráneo y el Mar Muerto, y el monte santo y glorioso, es decir, Jerusalén. Estamos hablando aquí obviamente de Medio Oriente, ¿cierto? Es el epicentro básicamente de todos los problemas políticos, económicos que nosotros estamos viendo y religiosos hoy en día, ¿no? Vemos que él va a establecer este movimiento que decía antes estratégico entre las naciones árabes para poder pues traer un acuerdo disque pacífico con la nación de Israel, y a lo que apunta esto a mostrarnos es cómo, como decía antes, el escenario se está preparando. Aún los preparativos del tercer templo, ya todo esto está tomando lugar, pero nos dice también la palabra de Dios cómo va a llegar su final. En el versículo 45 dice: pero su fin llegará y no habrá nadie que lo ayude. ¿Cuándo va a acabar esto? En la batalla de Armagedón, como decíamos antes. Va a ser el momento en el cual dice que la iglesia, luego del arrebatamiento y que estemos con el Señor, dice que vendrá Él a esta batalla y que con el espíritu de su boca, es decir, con la palabra, una sola orden del Señor, va a acabar
con el antimesías, con el falso profeta también. Dice que serán arrojados al lago de fuego con todos los que le dieron la espalda al Señor también. Y a la hora de escuchar esto, ¿sabe? A nivel personal, yo solamente podía glorificar al Señor. Creo que nunca había leído tanto de historia como a la hora de revisar este capítulo en particular. Pero es impresionante cómo la palabra de Dios se cumple. Y la invitación de esto, llevándolo ya a una aplicación para nosotros, es: si la palabra de Dios se cumplió con el nivel de precisión que tuvo, no tenga usted la menor duda de que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. De lo que Dios ha dicho en la palabra con la historia, y de lo que Dios ha dicho de usted también, de las promesas que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros a través de su palabra. Dios es digno de su confianza. Y no solamente Dios como tal, como el Todopoderoso, sino la palabra del Señor. ¿Sabe usted que uno de los libros más atacados en el Antiguo Testamento por la crítica bíblica, por los ateos y por los pseudocientíficos en su momento, hace algunos siglos, fue el libro de Daniel? Y la razón por la cual ellos atacaban este libro es que decían que no era posible que con tal nivel de precisión un libro como este llegase a anticipar cosas que se dieron. Entonces ellos, su teoría en el momento era que todo esto fue escrito en una época posterior, es decir, no fue que Gabriel le mostró estas cosas de manera sobrenatural, sino que alguien que se hizo pasar Daniel las registró en el futuro, y lo que hizo básicamente fue recopilar aspectos o temas históricos. Pero usted y yo sabemos lo que la palabra de Dios dice, y el mismo maestro, el Mesías, se refiere a Daniel como el profeta, validando lo que había dicho. Y cuando estos textos, después avanzó la tecnología, y nos habla la palabra de Dios que la ciencia aumentaría, estos papiros y demás, se les aplicaron las pruebas de carbono 14, se dieron cuenta de que tenían la antigüedad apropiada para ser colocados tal cual la palabra de Dios los presenta, como profecía, como historia, que fue anticipada en la palabra. Y tal cual, ¿verdad? Nos lleva a nosotros verdaderamente a poner nuestra confianza en Él y a tener total certeza en que la palabra de Dios es viva, eficaz, es real, es verdadera y no dejará de cumplirse. Pero vamos ahora a las conclusiones de este mensaje. ¿Qué podemos llevarnos nosotros de esto? Algo que podemos notar, como lo mencionaba al inicio del mensaje, es que Dios trae este mensaje para Daniel y para la nación de Israel y para nosotros de manera indirecta, para hablarles de crisis mundiales. Y la razón por la cual Dios se las estaba dando era para que ellos pudiesen estar preparados. ¿Preparados para qué? Podría preguntarse usted. Preparados para las presiones que esas crisis conllevan. Muchas veces en medio de las crisis, nosotros como pueblo de Dios no somos inmunes. Una crisis puede sacar lo mejor o lo peor de nosotros, y es verdaderamente donde somos puestos a prueba para ver cuál es el contenido espiritual y bíblico que nosotros tenemos. Hay mucha gente que vive un cristianismo muy liviano, un cristianismo muy de peseta, perdóneme la expresión, donde Dios se resume básicamente a ir un domingo a un lugar y chao, salgo y vuelvo a mi antigua manera de vivir. Pero la palabra de Dios nos enseña que el cristianismo no es una religión, el cristianismo es algo orgánico. Es una interacción, una relación que yo tengo con el Señor a través del Espíritu Santo, y eso transmite vida. Es imposible que si nosotros tenemos esta conexión hecha con el Espíritu Santo, usted y yo no cambiemos, seamos alimentados, fortalecidos por el poder de Dios. Y en medio de esta crisis que nosotros estamos pasando hoy, ya previamente anunciada por el Señor también, debemos darnos cuenta de cómo a lo interno se producen cosas, se producen movimientos emocionales, intelectuales que tal vez no teníamos pensado. Y quise poner en esta diapositiva que está aquí esta imagen de esta montaña rusa por una razón, y es que las crisis son como la montaña rusa justamente. Cuando nosotros estamos momentos antes de entrar en una montaña rusa, ¿qué es lo que producen? Producen ansiedad. Y cuando estamos ya en ella, durante el recorrido, tenemos sentimientos inesperados, miedo, excitación, ansiedad. Más cuando ya pasa el asunto y salimos todos mareados, pero también nos alegramos y miramos diferente, sonreímos y
nos damos cuenta que no nos morimos. Y cuesta pensar verdaderamente, si usted se pone a proyectarse en el asunto, en una montaña rusa, cuesta pensar en frío. De la misma manera, cuando estamos atravesando una crisis, cuesta pensar en frío, cuesta ordenar las ideas. Y es ahí donde nosotros tenemos que echar mano del Espíritu Santo y la oración para apoyarnos en las promesas de Dios. Las promesas que Él nos da en su palabra, la visibilidad que Él nos ha entregado en la misma, de las cosas, cómo se van a dar, cómo se van a cumplir. Así como la montaña rusa despierta sentimientos inesperados, asimismo las crisis a veces nos dan giros emocionales, reveses que no esperábamos en la vida y nos encontramos a veces sintiendo temor, con ideas necias o rebeldes, dudando de Dios ante los problemas, o culpándolo a veces de nuestras desdichas y de nuestros fracasos. Pero hay algo muy interesante y es que el Señor, Él nos anticipó que todas estas cosas iban a dar, que en el mundo tendríamos aflicción. Y el mensaje de hoy, en su aplicación, lo que quiere el Señor decirnos es que es tiempo de que nos sobrepongamos a todos esos sentimientos, esos reveses emocionales, esas crisis que estamos pasando, porque Él ya nos habló de estas cosas hace mucho tiempo. ¿Saben? Una crisis, la crisis te paraliza o te impulsa, te debilita o te fortalece, te construye o te destruye, naturalmente hablando. Pero espiritualmente, ¿de qué estamos hablando? O te llenas de temor o del Espíritu Santo. O decides confiar en las promesas de Dios y callar al mentiroso, o vives en una vida la cual no sabes ni dónde estás y para dónde vas. Tenemos que tomar la decisión correcta. ¿Y cuál es esa decisión? Pues es apoyarnos en las promesas de nuestro Maestro, del Señor. Jesucristo, orando en un momento importante de su vida, Él le dijo al Padre lo siguiente: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y qué significa santificar? Probablemente usted lo sabe, tal vez no. Santificar es ser apartados para el Señor, preparados para estar en su presencia y para servirle. El Maestro Jesús, nuestro Señor, su oración por nosotros fue que fuésemos santificados en su palabra, es decir, preparados, fortalecidos, apartados para Él. ¿Sabe? La Escritura ha estado, está y estará muchas veces bajo el ataque del enemigo a través de los hombres, haciéndonos pensar cosas que no son, haciéndonos dudar de las promesas de Dios, trayendo las opiniones de hombres, sus tradiciones, sus asuntos, para ver de qué manera apoyamos nuestra confianza en algo que no sea la Escritura. Pero la palabra de Dios es digna de confianza, y tal cual lo dijo el Maestro: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. A nivel de aplicación, ¿qué nos tenemos que llevar de todo esto que hemos visto, de historia ya cumplida y de historia futurista, de asuntos que se van a dar? Nosotros, esto lo que tiene que generar es confianza en el Señor. ¿Sabe qué dijo el Maestro? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos estas crisis acontecer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios? Lucas capítulo 21, versículo 28 dice: cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza. Vuelva a ver al que está al lado, dígale: levante la cabeza, porque su redención está cerca. Alabado sea el Señor. Cuando vemos estas crisis acontecer, ¿sabe? No es para que te quiebres, es para que te fortalezcas y te establezcas en el Señor. Recordando que ya nuestro Padre nos anticipó todas estas cosas y que nosotros solamente tenemos que estar firmes en Él, preparados, listos para lo que Dios quiere que hagamos, para que cuando escuchemos ese cuerno, esa trompeta sonar, en un abrir y cerrar de ojos, mi amado hermano y hermana, todo esto va a cambiar y vienen cosas que el mundo nunca ha visto sobre la tierra. ¿Qué más tiene que provocar esto en nuestra vida? Apoyarnos cada vez más y más y más en la palabra de Dios como nuestra fuente de vida, de guía, la verdad que nos sostiene nuestro fundamento, la palabra inspirada de Dios. Jesucristo lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Y aún el autor de los Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 25, dijo: si no, animémonos unos a otros, y con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Tenemos que estar preparados
para lo que el Señor trae, lo que el Señor quiere para nosotros. Apoyarnos en la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. ¿Y cómo atravesamos entonces como hijos de Dios estas crisis? Saben, en lo personal puedo decirle que la herramienta ha sido y será la oración y la palabra. Es una de las herramientas. El apóstol Pablo nos habla en Filipenses 4, del versículo 4 al 7, lo siguiente. Dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego de gracias, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nos dice la palabra del Señor que no nos angustiemos por nada. Antes dice que oremos y que entonces la paz de Dios guardará nuestros corazones. Este es el secreto como hijos de Dios para pasar de la crisis, de las inestabilidades emocionales, de los reveses que tenemos a lo interno, a un estado de equilibrio, de fortaleza y de paz que nos da la palabra del Señor. Lo que ocurre es que muchas veces nosotros creemos que la oración es como el Mac Express, que oramos y que en 15 minutos tenemos la respuesta en la puerta. Y no funciona así la oración. La oración funciona diferente, pero funciona. Nosotros oramos y a veces no inmediatamente, a veces en 2 días, a veces en 2 semanas, a veces en 2 años o un poquito más, Dios responde. Pero de que responde, responde. Lo que nosotros tenemos que hacer es elevarla y entregar acción de gracias y soltar esa ansiedad. Y veremos entonces la respuesta de Dios llegar a nuestra puerta y tocar. Y cuando eso ocurra, entonces podremos darle gracias a Dios. Pero en ese interín, hermano, no se preocupe, no tenga ansiedad, confíe en el Señor, porque así como Él ha sostenido y sostiene a su pueblo y a sus santos, Él lo seguirá haciendo con usted y conmigo. Y quiero decirle esto para que usted medite en lo que estamos hablando, que la crisis o que una crisis cualquiera no defina su relación con Dios. ¿Sabe? Muchas veces cuando vienen problemas, surge toda esta efervescencia en nuestra mente y en nuestras emociones y nos vemos dudando, pensando y poniéndole más atención a veces al enemigo y a sus mentiras que a lo que nuestro Dios ha dicho. Y si eso le ha acontecido a usted, yo lo confieso, a mí hay momentos en los cuales me ha pasado. Si eso le ha pasado en algún momento a usted, yo le invito a que en este momento levantemos una oración a nuestro Dios Todopoderoso, tal cual lo dice aquí. Que no tengamos ansiedad, sino que nuestras oraciones sean presentadas delante de Él para que venga esa paz del Señor y que entonces, pasada esta crisis y pasadas las crisis que cada uno a nivel personal estemos atravesando, podamos ver las respuestas de Dios a favor de nosotros, tal cual lo ha hecho siempre, y podamos glorificar su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Así que pongámonos de pie ahí donde usted está. Levantemos nuestras manos al Dios Todopoderoso que gobierna la creación, el Dios que está en control de todo, el Dios que quita y pone reyes como le place, el Dios que anticipó lo que se iba a dar, el Dios que dice que hasta que llegue la cuenta de los gentiles, Él retiene su ira y que ya gracias a Dios nosotros estamos dentro de su rebaño, dentro de los santos comprados a precio de sangre. Pero hay mucha gente allá afuera que está esperando para poder entrar en este gran privilegio que usted y yo tenemos. Así que oremos a nuestro Padre y pidámosle en esta hora. Señor, te damos gracias por esta mañana y por este mensaje. Dios de los cielos, queremos glorificar tu nombre, Señor, y darte gracias, Padre, por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Señor, porque así como tú le hablaste al profeta Daniel, Señor, y luego a través de Cristo rectificaste lo que le habías hablado y nos hablas a nosotros directamente, Dios. Nosotros podemos confiar en tu palabra, Dios. Podemos confiar en lo que tú has dicho y podemos también, Señor, tener total certeza de lo que tú vas a hacer en la historia y lo que vas a hacer con nosotros a nivel personal también. Hoy te damos toda la gloria, Dios, toda la honra y te decimos gracias, Señor, porque dice tu palabra de ella misma
que es como la plata purificada en el horno 7 veces, Señor, es pura. Señor, es nuestra roca firme sobre la cual edificamos nuestra vida. Es ese amparo, es ese refugio, Señor. Es todo. Señor, gracias porque tu palabra es digna de confianza, Señor, y dentro de eso está también, Padre, tus promesas. Hoy te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Hoy oramos, Señor, por cada persona que tal vez tiene temor en esta hora, que ha estado atravesando crisis. Y te pedimos, Padre bendito, que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, ahora mismo, llevándose ese desequilibrio, Señor, a nivel mental, emocional o espiritual. Llévate, Señor, Padre, todo doble ánimo. Llévate, Dios de los cielos, la angustia, el temor, la preocupación. Aquellos que tal vez, Señor, están atravesando crisis económicas, crisis de salud, crisis de parejas, Señor. Hoy oramos y te pedimos, llévate tú, Señor, esas crisis en el nombre de Jesucristo. Trabaja en cada uno, Señor, y sabemos que tú vienes para llevarte esa crisis, pero también tú nos mandas a hacer nuestra parte. Elevar nuestra oración con acción de ruego y súplica delante tuyo, para que esa paz gobierne nuestras mentes y corazones. Señor, hoy confiamos en tu gracia y en tu poder, que tú te llevas, Dios mío, nuestras ansiedades. Hoy son colocadas nuestras cargas delante de tu altar y recibimos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, tus promesas, tu paz, Señor, gobernando nuestras mentes y corazones, llevándonos, Señor, al equilibrio y a la templanza que tú nos has entregado a cada uno de nosotros, Señor. Padre, te damos la gloria y la honra en este día. Gracias, Señor, por los acontecimientos que están dándose, Dios. Porque aunque parezca extraño darte gracias por estas crisis, Señor, como lo dice tu palabra, es momento de alegrarse y levantar la cabeza porque nuestra redención está cerca, Señor. Gracias te damos, Padre, por esto. Gracias por tu palabra, Señor, por tu verdad y por tu Espíritu Santo. Padre, y te damos la gloria y la honra en esta mañana. Padre, porque es tuya, te pertenece solamente a ti. Gracias por mis hermanos, gracias, Señor, por sus familias, por sus hijos, por su descendencia. Guárdalos a cada uno de ellos ahí donde están. Y bendice, Señor, lo que hagan, lo que emprendan. Bendice, Señor, a Costa Rica. Bendice, Señor, a los agricultores. Bendice, Señor, esta tierra. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos por este día. Y una vez más, Señor, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Amén. Bueno, hermanos, buenos días y que tengan buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Para los que nos están visitando y quieran ver los siguientes mensajes de esta serie, están en nuestro canal de YouTube. Por favor, véanlos, suscríbanse y compartan también para que la palabra de Dios se expanda. Buenas tardes, bendiciones. Hasta luego.